las rinitis alérgicas puntualmente afectan justamente a este porcentaje tan grande que sería un 30% de la población, que equivale como a 400 millones de personas. Así que hay muchas personas afectadas por esta condición que pasa como desapercibida, digámosle, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expresando Salud. Si eres de las personas que vive con un pañuelo en la nariz, con alergia, con rinitis, este episodio es para ti. Hoy voy a conversar con la doctora Lina Navia. Ella es médico otorrinolaringólogo y nos aclara todas las dudas sobre la rinitis alérgica, la no alérgica, las mixtas y sobre todo esos hábitos que debemos tener para mejorar nuestra respiración. Así que si te gustó este episodio, mi invitación es a que le des like, lo compartas con esa persona que siempre tiene rinitis y también a que presiones la campanita para que no te pierdas ningún otro. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Doctora Lina, bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo. Desde ya yo quiero preguntarle, ¿qué porcentaje de personas de verdad sufren de rinitis alérgica? Porque tengo entendido que también hay otro tipo de rinitis que no necesariamente es por alergia. Bienvenida. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu invitación. Y sí, hablemos de que la rinitis en general, no solamente la rinitis alérgica, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo. Se presenta en un porcentaje o una prevalencia del 10 al 30% y las rinitis alérgicas puntualmente afectan justamente a este porcentaje tan grande que sería un 30% de la población, que equivale como a 400 millones de personas. Así que hay muchas personas afectadas por esta condición que pasa como desapercibida, digámosle, ¿no? ¿Cuáles son los alergenos más comunes? Porque sé que por lo menos en Europa, en esta etapa de la primavera, como nacen las flores y hay como un polvillo o algo allí que cada vez que yo viajo en esta época para mí es terrible. Sí, tal cual, las personas que sufren de rinitis alérgica, que supongo que es tu caso por lo que reaccionas a los alérgenos, Ujú. en ese sentido sería a los pólenes, pero lo más frecuente, sobre todo acá en América Latina, trasladándonos pues a nuestra realidad, son los ácaros del polvo. El polvo. De hecho, en Venezuela y Perú son en la región de Latinoamérica los lugares donde más prevalencia hay de rinitis alérgica, y la respuesta está dada a los ácaros del polvo, que son favorecidos sobre todo por la humedad. Claro, y es claro, y con este clima es tal cual. Ok, ácaros del polvo. ¿Y las personas que tienen mascotas? También lo que pasa es que la respuesta en la rinitis alérgica, que es esto que se presenta como síntomas desencadenados por un alergeno, Ujú. digámosle, el alergeno puede ser distintas cosas, ¿no? Lo que ya nombramos, el más prevalente, los ácaros del polvo, los pólenes, pero también puede ser el pelo de algunas mascotas. Entonces, sí, podría ser este el caso. Por eso es tan importante en la rinitis alérgica poder determinar a qué eres alérgico, porque Claro, eso es lo que determina qué tratamiento es el mejor para ti. entiendo. ¿Qué sucede en la nariz de este paciente que sufre de rinitis? ¿Qué pasa allí? Hay una respuesta mediada por el sistema inmunológico. Básicamente, tú te expones a un alergeno, entra por tus fosas nasales, hay toda una cadena inflamatoria que se desencadena con esto, que bueno, no tiene mucho sentido explicarla aquí, pero al final lo que detona es la liberación de histamina, y como consecuencia lo que le importa realmente a la persona y lo que va a sentir Claro. es este goteo nasal permanente, este moquito transparente, el prurito de la rasquiña en nariz, en ojos, estornudos frecuentes y bueno, la obstrucción nasal, que la obstrucción nasal al final termina detonando en otras cosas, ¿no? Tenemos que el paciente luego no logra dormir, que se le tapa la nariz. Lo que yo siempre digo es que no solamente es el síntoma del momento, sino que te arruina el viaje, te arruina la salida en la noche, te arruina el paseo, porque terminas con todos estos síntomas que son muy molestos para los pacientes. Claro, y terminamos aplicando productos para los síntomas, pero no llegamos al fondo, que es eliminar ese alergeno o lo que me ocasionó la rinitis. Vamos a hablar, doctora, de qué otras cosas pueden ocasionar rinitis que no sea el polvo y y el polen. Claro, justamente te iba a decir eso. Ujú. Si nos vamos al tratamiento de la rinitis alérgica, ahora lo podemos ampliar un poco, pero primero Bien, identifiquemos que está también la rinitis no alérgica, que es justamente estos pacientes que tienen todos estos síntomas, tienen la nariz tapada, tienen la congestión, generalmente no tienen el prurito, es una de las diferencias clínicas, por así decirlas,
pero sus pruebas de alergia, que son las que en los alérgicos son positivos, son negativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y este es todavía más interesante, y son estos pacientes que tienen una reacción en su mucosa nasal que desencadena toda una respuesta a cosas que normalmente no deberían generarla. Olores fuertes, el cambio de clima, una comida picante, el alcohol. Entonces ahí se vuelve más difícil el tema del tratamiento porque ya no es solamente esto que comentas tú, que, bueno, me saco esto de lo que soy alérgico y con eso me curo, ¿no? Porque si Exacto. hablamos de la rinitis alérgica, el único tratamiento que logra cambiar como tal la evolución o el orden de la enfermedad es la inmunoterapia, que justamente va dirigida a desensibilizar a las personas de aquello puntual o específico a lo que son alérgicos, pero no es el único tipo de rinitis. ¿Y cómo Y se hace también eso enfrentándolo a... No. el test de alergia. No, es decir, si yo soy alérgica a las mascotas, por ejemplo, Ujú. o estos ácaros que viven con las mascotas, una de las soluciones es enfrentarme hasta que me cure o Justamente, eliminarlo. sí. ¿Sí? Básicamente esto lo hacen los alergólogos, que no sería Ok. como mi área Claro, puntual, así entiendo. que no podría ampliarte Ampliarlo. mucho en cuanto a la Qué información interesante. detallada, pero básicamente sí, lo que se hace es exponerte en pequeñas porciones o microdosis, digamos, a eso que te genera alergia y permitir algo que más adelante también lo podemos comentar, que es que el cuerpo es capaz también de responder o Claro, de de autogestionarse. autogestionarse exactamente a través de esta exposición mínima que te hacen aquellas cosas que te generan alergia y tú te vas adaptando, vas aceptándolo hasta que en un momento no te producen la respuesta tan severa que puede darte en un inicio. Entonces, básicamente eso se trata, pero como les digo, es como información general realmente que les comparto Totalmente. porque no es mi área de expertise. Entiendo perfectamente. Vamos entonces a clasificar los dos tipos de rinitis, la alérgica y la no alérgica, para poder entrar al tratamiento de cada una de Claro. ellas. Vamos En con la realidad alérgica. es alérgica, no alérgica y mixta. Ah, la mixta, claro, yo Sí. debo tener la mixta. Exactamente, y de hecho es la más prevalente. Entonces Mm, tenemos la alérgica, que es justamente esto que ya hablamos, ujú. la respuesta exagerada a un alergeno, la no alérgica, la respuesta exagerada a cosas que no deberían generarte una alergia, y la mixta, que es la combinación de las dos. Aquellas donde sí Entiendo. tengo un desencadenante, que es un alergeno, pero además tengo los otros síntomas también. Entonces, ahí es donde realmente está el impacto en la atención del médico y es poder identificar justamente esto que tú dices, debo tener las dos. Y a muchos pacientes les pasa, Claro. porque llega el paciente, entonces lo manejamos como una rinitis alérgica, nos quedamos con la primera línea de tratamiento, que sí o sí son los corticoides intranasales, podemos sumarle un antialérgico, un antihistamínico, que es lo que generalmente hacemos, pero el paciente sigue con sus síntomas. Entonces, ¿por qué? Horrible. ¿Por qué si uso esto todo el tiempo sigo igual? Y es porque justamente hay otras variables que no estamos manejando. Entonces, por eso es tan importante poder determinar si el paciente tiene una rinitis alérgica, no alérgica o mixta, porque ahí está el impacto real. Claro, siempre la evaluación con el especialista, porque además cada paciente es un mundo. Pero tengo una curiosidad, ¿la Exactamente. rinitis se cura? La rinitis se cura. Es un estado inflamatorio Como crónico. crónico, exactamente, de la Eh, mucosa, que justamente está desencadenado por muchísimas variables, ¿no? Aquí solamente hemos tocado estas como puntuales, pero también te puedo decir de la rinitis, por ejemplo, no alérgica. Uno de los factores o de las clasificaciones es el factor hormonal, ¿ya? Porque ah, los wow. estrógenos y la progesterona aumentan como la secreción o activan esta, como esta liberación de moco, por así decirlo. Entonces también tenemos un goteo nasal, también tenemos una obstrucción nasal y son cosas que habitualmente no las evaluamos. Entonces, ¿en qué estado, en qué momento de tu vida estás? ¿Estás en una fase perimenstrual, perimenopáusica, estás en embarazo, inclusive los pacientes que tienen hipotiroidismo? Entonces, Wow, se cura cuando logres controlar todas las variables, ¿no? Pienso que logramos controlarlas al punto de que no impacten tu calidad de vida, que ese es el objetivo real, claro. pero también está condicionado por la alimentación proinflamatoria, porque la alimentación proinflamatoria, claro, inflama todo tu sistema, pero esto a la vez repercuta en tu nariz, porque lo que yo siempre les digo a los pacientes, hay que vernos como un todo, no solamente es nariz inflamada, no solamente es cornetes inflamados, es todo un sistema inflamado.
Entonces, todos estos factores como la alimentación preinflamatoria, pues vas a impactar también en tu nariz. Increíble. Y lo de las hormonas, me has dejado, Es un mundo, o es sea, un las mundo, hormonas son todo. son un todo, o sea, el Estoy organismo es un todo. impresionada, claro, con razón. Sí. Y te Cuando dejo otro hacías dato check, check, importante, ¿cuál? Por el favor. estrés. Claro. El estrés, que es la enfermedad de la Que modernidad, la que desencadena todo. exactamente, porque justamente favorece estados proinflamatorios y ahí también tenemos situaciones o crisis de rinitis. Claro, hablemos del tratamiento, porque hay pacientes que por esto ser crónico, entonces toman antialérgico prácticamente toda su vida. Eso no está bien. Pues no digamos está mal tampoco, ¿no? Ok, Porque entonces podemos crear como esta disrupción de la necesidad de los medicamentos que tampoco está buena porque el que lo necesita lo debe tomar. muy No, bien. no para siempre, pero cuando lo necesite, pues tiene que tenerlo como un recurso ahí. Es como tenerle miedo al acetaminofeno, al Es paracetamol si cierto. tengo Ok. dolor, ¿no? O sea, si tengo dolor, lo tomo. Ahora, ¿lo tendría que tomar todos los días por un dolor? No, pues habría que ir al dolor para sacarlo y liberar. Acá Bien, pasa lo igual, mismo. igual las gotas. Exactamente. Gotas, y de hecho, si me hablas de gotas, me estás hablando de la oximetazolina, que es sí veneno, porque genera una vasoconstricción muy severa de la nariz. Entonces tienes una sensación de que el aire pasa y deshacia, pero nos trae otro tipo de rinitis, que es la rinitis medicamentosa, que Mm. al final termina siendo un problema también. Entonces, ¿qué sí? Sí a los corticoides intranasales, que son la primera línea de tratamiento para la rinitis alérgica. Ujú. Está indicado también, digamos, en la rinitis no alérgica, pero en realidad en los estudios no se ha visto un impacto en la calidad de vida de los pacientes, que eso es lo que no siempre evaluamos, ¿no? Por ahí sí Exacto. podemos decir, bueno, el corticoide te va a controlar algunas cosas, pero la sensación de mejoría en la calidad de vida del paciente es baja. Entonces, digamos que ahí podríamos no solamente entrar a decir, necesitas el corticoide, sino a evaluar Claro, otras variables. entiendo. Y los antialérgicos, por supuesto, para momentos de crisis. Esa sería como la segunda línea en la rinitis no alérgica. Luego Perfecto. tenemos otro tipo de medicamentos para la rinitis vasomotora, bueno, etcétera, etcétera, pero todo muy dirigido a qué es lo que tiene el paciente. Entonces, en Totalmente. realidad, lo más importante es poder definir qué tipo de rinitis tiene, qué síntomas te está causando, qué y cómo te está impactando. Muy bien. El diagnóstico con el especialista para que ese tratamiento vaya dirigido Dirigido. plenamente a tu, no solamente a resolver los síntomas, sino a tu mejoría. Porque para ver que Exactamente, respirar es una bendición y poder tener esta rinitis constante, no hay calidad de vida. O sea, es un círculo que desencadena muchas otras cosas y necesitamos dormir bien, necesitamos tener un día exactamente. en paz. Yo amo respirar y hago y lo disfruto cuando estoy Tal a cual, cuando estás plenitud. liberada. Pero ahora tengo una duda. ¿Y qué papel juega la estructura de nuestra nariz para esta rinitis? Es decir, tabique, cornetes, porque entonces se dice que, bueno, tengo los cornetes muy grandes o están inflamados, eso no permite que respire, en fin. Claro, ese es el resultado final, ¿no? O sea, Mm. tienes una inflamación crónica de la mucosa y los cornetes y todas las estructuras dentro de la nariz, no digamos el tabique, pero sí los cornetes, pues empiezan a modificarse. Entonces ellos empiezan a crecer por toda esta respuesta inflamatoria que hay en tu Claro, cuerpo y al final terminan obstruyendo. Entonces ahí es cuando ponemos el medicamento que lo que busca es descongestionar, pero ya no llega a generar el impacto que se necesita, porque los entiendo. cornetes están tan grandes, tan inflamados, pues que no hay una respuesta real. Y ahí es donde entra otra línea de tratamiento que es la cirugía, ¿no? Que la cirugía sí está indicada en algunos casos, pero no cura tampoco. Entonces, muchos pacientes que, por ejemplo, se operaron o que vienen y me dicen, tengo 3 cirugías de cornetes y sigo con la rinitis, no me curé. Wow, No, es que no te vas a curar. Simplemente se va a abrir el espacio de tu nariz para respirar, pero todo el manejo de la inflamación, de la respuesta alérgica o no alérgica, volverá. identificar qué tienes, hay que hacerlo, Claro, porque si no, eso volverá. Exactamente. Me claro. pasa mucho en los pacientes que voy a operar que me dicen, pero esto sí me cura la rinitis. No, lastimosamente, no. Claro. Bueno, lo veo como un paciente obeso que se opera. Si no cuidas igual tus hábitos alimenticios, pues volverá. No es magia Exactamente. pura. O sea, hay que hacer un cambio allí importante y seguir el tratamiento. Ok, Sí, y doctora. Ajá. perdón, lo más importante, pienso yo, que es entrar en este estado de conciencia Ujú. de lo difícil o de lo
lo que llega a impactar esta enfermedad realmente a las personas. Eso para nosotros como médicos, uno, porque se ha visto, y bueno, para el paciente también en el compromiso, ¿no? Porque se trata como una enfermedad leve. Es como, ok, sufre de rinitis, ok, sufre de rinitis, medicamento tal y ahí queda. Pero realmente cuando vemos la bibliografía, Sí, en una encuesta que se hace de calidad de vida, que es el SNOT 22, se evalúa que la sensación de impacto en la calidad de vida de los pacientes con rinitis crónica alérgica, en este caso, es inclusive peor en cuanto a su impacto que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que un paciente que tiene angina de pecho o que un paciente que tiene dolor crónico de la espalda. Entonces, realmente lo que tenemos aquí alrededor es algo muy grave para la sí, calidad de vida del paciente. sí, sí. Y lo damos por sentado como algo muy, muy leve Exacto. y no, no está bien. Exactamente, sí, eso es lo más importante, hacer conciencia de esto. ¿Hay algún hábito o cambios de nuestro día a día que podamos hacer para mejorar nuestra rinitis o nuestra condición sin llegar a los fármacos, que es algo muy individual? Sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con rinitis alérgica, el uso de las fundas antiácaros, que de hecho cuando yo lo veo en las asesorías que hago con los pacientes y les hablo de esto, de que van como, ¿cómo? Ujú. Existen exactamente las telas o fundas antiácaros. De hecho, hay una empresa en Perú que luego te paso el nombre porque me parece muy interesante, que fabrican sábanas y fundas para almohadas antiácaros. Evaluar dentro de la casa el uso de tapetes, pues porque obviamente guardan más polvo, ¿no? Lo que ya sabemos, y en el caso de niños, el tema de los peluches arriba de la cama, mejor liberar este tema. Cambiar y lavar las sábanas semanalmente a temperaturas altas, mayor de 55 grados. Eso en cuanto a la rinitis alérgica. Obviamente no exponerte a los alergenos, el uso de tapabocas, si vas a barrer, si te vas a exponer al polen. Pero tenemos otras también que es una de las más importantes, que son las técnicas de respiración consciente, Muy bien. que justamente es volver a reconectar con esto de la nariz sirve para respirar, es lo que debo hacer, es lo normal y reentrenarte ahí. Obviamente todo tratando de liberarte de estos factores inflamatorios, pues si no vas a tener la nariz tapada, ¿no? Claro. Entonces, esto es un todo como todo en el cuerpo, no hay una sola cosa que te funcione. Y lo que para mí es el número uno, mi favorito, los lavados nasales, que son los lavados de higiene nasal. Ese para mí es fundamental. Esos lavados que sean un hábito es una magia pura. Yo creo que hasta retrasa, si hay un virus por allí, lo quita a tiempo. Sí, yo Exactamente, desde que los sí. descubrí, claro, pero es con el potecito. Hay diferentes. Ahí está el spray de agua salina o salada Exactamente, y tienes está el... distintas formas. Exacto. Tienes el spray de agua de mar, justamente. Lo que tienes es que en esta presentación la cantidad de agua, por así decirlo, con la presión que se entrega, no es la misma que con la botella, ¿no? Claro, la Entonces, botella es a mí mágica. personalmente, exacto, me encanta la botella, la uso yo, la uso a mis hijos inclusive, porque entrega la cantidad de agua, digámoslo así, a una presión muy bajita, que no te molesta la Ujú. nariz, no te duele el oído, pero además en alto volumen, que te alcanza a barrer bien Pasa. la fosa nasal, senos paranasales y te lava todo esto, los virus que quedaron en la nariz, los alergenos que están ahí. Entonces, por ejemplo, tengo un niño pequeño que va al colegio, obviamente se enferma cada semana, pero siempre que llega al Proceso. colegio, exacto, rutina lavarle la nariz para que justamente podamos al menos disminuir un poco esto, ¿no? Qué bien, sí, hay que retomar ese hábito, pues en mi caso, que a veces lo abandono por el día a día y entonces Claro, todavía no es hábito, sino exacto, cuando todavía no es estoy hábito. congestionada que me acuerdo y Cuando yo, pido auxilio, pero me acuerdo de sí, ti. es que si fuera todos los días, es que estaríamos perfectamente limpios. Exactamente. Ok, ok, Sí, me tal gustó. cual. Ay, gracias, doctora. Ha sido un placer No, con muchísimo conversar gusto. contigo, además bien dinámico, bien práctico y lo que necesitamos saber. No sé si quedó algo por fuera Exactamente. que haya faltado importante, algún punto. No, traté de entregarles lo mejor, Gracias. el mejor contenido práctico para que Sí, estemos todos informados y actuemos como se debe para cambiar la calidad de vida de los pacientes. claro, y la educación es parte de ese proceso y prevenir.
va a ser sumar vida y en nuestra salud respiratoria, que es tan importante, todo este Fundamental, tracto, a cuidarlo tal cual. para poder prevenir y si estamos, pues asistir con nuestro especialista para que con ese diagnóstico bien preciso podamos tener un tratamiento adecuado y tener mejor calidad de vida. Exactamente. Ese Gracias, es el doctora. objetivo. ¿Cómo la Bueno, con seguimos por muchísimo Instagram? gusto. Vamos a dejar sus redes sociales. Sí, en Instagram me encontré como @doctora.linanavia con V o V corta, como le digan, otorrino. Ahí encuentran mucho más Bien, contenido de valor. Trato de entregar lo mejor para que el paciente al menos pueda dilucidar qué tipo de rinitis tiene, total. esto de los lados nasales, cómo hacerlos, Ok. y bueno, poder ampliar en su mejoría. Por allí seguimos en contacto. Mil gracias por compartir su sabiduría con Súper. nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao, doctora, gracias. Chao, que estés muy bien. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.